La llamada llegó un miércoles por la mañana mientras yo preparaba el desayuno. Mi esposa tomó su móvil con ese aire dramático que siempre la caracterizaba, y pude oír la voz de su tía a través del altavoz, desde el otro lado de la cocina. Su abuela había fallecido, y le había dejado todo, la herencia completa. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy seria, suficiente para cambiar la vida de alguien por completo. Al principio me sentí genuinamente feliz por ella. Quiero decir, perder a alguien que amas nunca es fácil, pero saber que su abuela quería cuidar de su futuro me pareció significativo. Me acerqué y le apreté el hombro mientras aún estaba en la llamada, pensando que procesaríamos esto juntos, como hacen los matrimonios. Pero en el momento en que colgó, vi algo cambiar en su expresión. No era dolor, no era gratitud, era algo completamente diferente. «Puedes creerlo», dijo, pero su tono no era de emoción. Era casi calculador todos esos años diciéndome que fuera práctico, que mantuviera los pies en la tierra. Resulta que ella estaba sentada sobre esto todo el tiempo. Asentí todavía tratando de leer su estado de ánimo. «Es increíble, cariño. Debió de quererte mucho para dejártelo todo». Entonces me miró, y por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que me veía de manera diferente. No como su esposo, sino como qué. Un obstáculo, una carga. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», continuó caminando hacia la ventana y mirando la lluvia. «Ya no tengo que preocuparme por nada. Se acabaron los presupuestos. Se acabaron los compromisos sobre las cosas que quiero». La forma en que dijo compromisos me sentó mal. No éramos ricos, claro, pero vivíamos cómodamente. Yo trabajaba horas decentes en un empleo que pagaba las facturas, cubría nuestra hipoteca y ponía comida en la mesa. Tomábamos vacaciones, salíamos a cenar, vivíamos una vida normal de clase media. ¿De qué compromisos hablaba? Durante los días siguientes, comenzaron las llamadas con abogados y asesores financieros. Traté de apoyarla, incluso me ofrecí a ayudarla a organizar el papeleo, pero me rechazó con un gesto. «Puedo encargarme de esto yo misma», dijo. «No es que sea complicado. Justo era su herencia, el dinero de su familia». Respeté eso, pero luego empezaron los comentarios. Pequeñas cosas, al principio. Miraba nuestro salón y hacía pequeñas observaciones. «Estos muebles son tan básicos». Hojeaba nuestros servicios de streaming y suspiraba. «Ahora podríamos permitirnos mucho más ahora». Como si nuestra vida anterior hubiera sido una especie de condena de la que acababa de ser liberada. La verdadera llamada de atención llegó unas 2 semanas después. Estábamos cenando con otra pareja, amigos que conocíamos desde hacía años. La conversación naturalmente derivó hacia su herencia. Es difícil mantener en secreto una noticia así en un círculo social pequeño. «Debe ser un gran alivio», dijo nuestra amiga dirigiéndose a ambos. «La seguridad financiera es un regalo». Mi esposa sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. «Oh, definitivamente cambia tu perspectiva sobre las cosas, sobre la gente». Me miró directamente al decir esa última parte. «¿A qué te refieres?», preguntó nuestro amigo, probablemente sintiendo la extraña tensión que yo estaba experimentando. «Bueno», dijo mi esposa, dejando su copa de vino con una precisión deliberada. «Cuando ya no tienes que depender del ingreso de otra persona, empiezas a ver las relaciones más claramente. Te das cuenta de lo que era una necesidad y lo que era realmente una elección». Sentí que el estómago se me encogía. La mesa se quedó en silencio. «¿Necesidad?», pregunté, manteniendo la voz firme a pesar del calor que subía por mi pecho. Se encogió de hombros como si estuviera hablando del tiempo. «Quiero decir, seamos honestos. ¿Cuántas decisiones en nuestro matrimonio se tomaron por teníamos que considerar tu salario, dónde vivíamos, lo que podíamos permitirnos, cómo pasábamos los fines de semana? Ahora puedo tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que podemos gestionar con tu sueldo». Nuestros amigos intercambiaron miradas incómodas. Me excusé para ir al baño,
principalmente para evitar decir algo de lo que me arrepintiera en público. Cuando volví, la conversación había cambiado a temas más seguros, pero el daño estaba hecho. Mi esposa básicamente había anunciado a nuestros amigos que todo nuestro matrimonio había sido, por su parte, una especie de acuerdo económico. El viaje a casa fue silencioso. Esta noche acostado en la cama, miré al techo e intenté procesar lo que acababa de ocurrir. Era la misma mujer que solía agradecerme por hacer horas extras cuando quería algo especial. La misma persona que decía sentirse segura y amada porque yo cuidaba de nuestro hogar. Ahora, aparentemente todo eso, era solo una necesidad. Pensé en los primeros años de nuestro matrimonio, en lo orgullosa que parecía cuando me ascendieron, en cómo presumía ante sus amigas de mi ética de trabajo, en cómo solía decir que se sentía afortunada de tener un esposo responsable y fiable. Necesidad. Eso es lo que todo había sido para ella. El dinero de la herencia llegó a su cuenta 3 semanas después. Ese mismo día se fue de compras. No al supermercado, no compras prácticas. Volvió a casa con bolsas de tiendas en las que nunca la había visto entrar. Ropa de diseñador con etiquetas de precios que me hicieron llorar los ojos. «No me mires así», dijo notando mi expresión. «Ahora puedo permitirme esto». «No te estoy mirando de ninguna manera», respondí. «Solo tengo curiosidad por el repentino ataque de compras». Ella rió, pero no fue su risa normal. Fue más aguda, más despectiva, repentino. Llevo años queriendo estas cosas. Simplemente no podía justificar gastar tu dinero en ellas. Tu dinero, no nuestro dinero, no el dinero familiar, mi dinero. Esa noche se probó sus nuevos conjuntos como si fuéramos adolescentes otra vez, pero cuando se miró en el espejo, pude verlo en sus ojos. No se estaba exhibiendo para mí, se estaba exhibiendo a pesar de mí, como si estuviera demostrando algo sobre lo que podía hacer ahora que estaba libre de las limitaciones de mis modestos ingresos. «¿Qué te parece?», preguntó girando en un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. «Estás preciosa», dije, porque lo estaba. «Pero siempre estás preciosa». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. No es eso lo que quise decir. Sabía exactamente lo que quería decir. Quería que yo reconociera su independencia financiera. Quería que reconociera que ya no me necesitaba. Quería que entendiera que la dinámica de poder en nuestro matrimonio había cambiado fundamentalmente. Y lo entendí. Lo entendí perfectamente. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? La transformación ocurrió más rápido de lo que creí posible. Al mes de recibir el dinero, mi esposa se convirtió en alguien a quien apenas reconocía. Cambió su fiable Honda por un BMW nuevo. No una berlina práctica, sino un deportivo descapotable que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Cuando le pregunté si había pensado en los costes del seguro, simplemente se rió. «Costes del seguro», repitió como si le hubiera preguntado por el precio del aire. Ese es el tipo de pensamiento del que ya no tengo que preocuparme. La casa fue la siguiente en recibir una renovación completa. Decoradores de interiores profesionales, muebles a medida, obras de arte que venían con certificados de autenticidad. Llegaba a casa del trabajo y encontraba a desconocidos reorganizando todo nuestro espacio vital mientras mi esposa supervisaba con una copa de vino en la mano. «¿No te encanta?», preguntaba, señalando una pintura abstracta que parecía que alguien había estornudado sobre un lienzo. «Es mucho más sofisticado que lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes eran muebles que habíamos elegido juntos, fotos de nuestros viajes, libros que ambos habíamos leído, nuestra vida básicamente. Ahora parecía una página de revista para gente con más dinero que personalidad. Pero la peor parte no eran los gastos, era cómo empezó a tratarme. Había adquirido el hábito de organizar cenas elaboradas, invitando a gente que apenas conocíamos solo porque se movían en los círculos sociales adecuados.
Llegaba a casa del trabajo y encontraba a los del catering en nuestra cocina y a mi esposa vestida como si fuera a una gala. «Ah, estás aquí», decía cuando yo entraba, pero su tono sugería que estaba interrumpiendo en lugar de llegar a mi propia casa. «Quizás quieras ducharte y cambiarte. La gente llegará pronto». La gente, no amigos, no nuestros amigos, gente que importaba ahora que tenía dinero. Durante estas fiestas tenía una forma de presentarme que me ponía la piel de gallina. «Este es mi esposo. ¿Trabaja en cómo lo llamas?» «Ah, sí, sistemas». Como si mi trabajo fuera un pasatiempo pintoresco que no lograba entender del todo. Una noche, un tipo con un traje caro me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi esposa intervino. «Oh, él tiene uno de esos trabajos estables y fiables. Muy práctico», dijo. «Práctico. De la misma manera que otra gente podría decir contagioso». El hombre asintió educadamente y de inmediato desvió la conversación hacia la nueva colección de arte de mi esposa. Me excusé temprano esa noche, alegando que tenía trabajo por la mañana. Mi esposa ni siquiera levantó la vista de su conversación sobre inauguraciones de galerías y subastas benéficas. Este se convirtió en el patrón. Ella planeaba estos eventos sociales sin consultarme, y luego actuaba como si yo fuera el problema cuando no participaba con entusiasmo en conversaciones sobre clubes náuticos y catas de vino. «¿Estás siendo antisocial?», me dijo después de una velada particularmente incómoda. «Esta gente podría ser buenos contactos para nosotros. Contactos para que pregunte. Tengo un trabajo. Tenemos amigos. ¿Para qué necesitamos contactos exactamente?». Me miró como si acabara de preguntar por qué necesitábamos fontanería interior. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Esta es nuestra oportunidad de ascender en el mundo, de estar rodeados de gente exitosa, en lugar de hizo un gesto vago en dirección al barrio de nuestros viejos amigos. ¿En lugar de qué? En lugar de conformarnos con lo mediocre. Mediocre. Eso es lo que nuestra vida había sido para ella. Mediocre». La gota que colmó el vaso llegó un sábado por la mañana a finales de noviembre. Estaba preparando café, esperando un fin de semana tranquilo cuando entró en la cocina, ya vestida como si fuera a un lugar importante. «Tengo un almuerzo con unas mujeres del club de campo», anunció revisando su reflejo en la pantalla de su teléfono. «Están discutiendo puestos en juntas directivas de beneficencia. Suena bien», dije, aunque no pude evitar preguntarme cuándo se había unido a un club de campo. «Sí, bueno, son el tipo de personas que pueden abrir puertas». «¿Puertas de verdad?». No hizo una pausa mirándome preparar café con mi ropa de fin de semana. No el tipo de vida donde el café del sábado por la mañana en casa es lo más destacado de la semana de alguien. Dejé mi taza con cuidado. «¿Qué tiene de malo el café del sábado por la mañana en casa?». Ella suspiró. El tipo de suspiro exagerado que sugería que yo estaba siendo deliberadamente obtuso. «No tiene nada de malo. Si te conformas con cosas pequeñas, si no quieres más de la vida». «Creía que eras feliz», dije en voz baja. «Yo también lo creía», respondió. «Pero eso fue antes de darme cuenta de cómo es realmente la felicidad». Agarró su bolso, revisó su apariencia una vez más y se detuvo en el umbral de la cocina. «¿Sabes de lo que me di cuenta ayer?», dijo sin realmente preguntar. «He pasado años tomando decisiones basadas en lo que podíamos permitirnos juntos. ¿Dónde podíamos ir de vacaciones? ¿Qué tipo de coche podíamos tener? Si podíamos permitirnos salir a cenar una noche entre semana. Hice compromisos constantemente. Ambos hicimos compromisos en Alé. Es lo que hacen las parejas casadas». Ella negó con la cabeza. «No, yo hice compromisos. Tú simplemente vivías dentro de tus posibilidades. Hay una diferencia. Después de que se fue, me quedé sentado en nuestra cocina. Su cocina. Al parecer intenté entender cómo habíamos llegado a esto. Era la misma mujer que solía sorprenderme con cenas caseras solo porque sí. La misma persona que decía que sus momentos favoritos
eran los tranquilos domingos por la mañana, cuando no teníamos que estar en ningún sitio. Ahora, esos momentos eran la prueba de una vida pequeña y mediocre que ella había superado. La conversación que había estado temiendo ocurrió el martes siguiente. Me estaba esperando cuando llegué a casa del trabajo, sentada en el salón con una copa de vino y una carpeta de Manila sobre la mesa de café. «Tenemos que hablar», dijo. Supe inmediato lo que había en esa carpeta. «He estado pensando mucho en nosotros últimamente», continuó con voz firme y profesional, «en lo que ambos queremos de la vida. Y creo que ahora queremos cosas muy diferentes». No me senté. Simplemente me quedé allí de pie, esperando que dijera lo que ambos sabíamos que iba a decir. «Creo que deberíamos divorciarnos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No me sorprendió exactamente, pero oírlas en voz alta todavía se sintió como un puñetazo en el estómago. «Ya veo», dije. Finalmente. Pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Creo que esperaba que discutiera, que luchara por nuestro matrimonio, que prometiera que podía cambiar o darle lo que ella creía necesitar. «Ya he hablado con un abogado», continuó abriendo la carpeta y sacando documentos de aspecto oficial. «Quiero que esto sea justo y limpio, sin dramas, justo, como si hubiera una forma justa de terminar un matrimonio, porque una persona había decidido que la otra ya no era lo suficientemente buena». «Los papeles están todos ahí», dijo deslizando la carpeta por la mesa de café hacia mí. «Mi abogado dijo que probablemente deberías conseguir tu propio abogado para revisar todo, pero sinceramente es bastante sencillo». Cogí la carpeta y hojé las páginas. Disolución de matrimonio, división de bienes. Todo muy limpio y oficial. «Yo me quedo con la casa», dijo con naturalidad. «Obviamente, y mi herencia es propiedad separada, así que eso no forma parte del acuerdo. Pero obtendrás tu parte justa de todo lo demás, tu parte justa, como si me estuviera haciendo un favor». Miré las líneas de firma al final de la última página. Su firma ya estaba allí, segura y decidida. «¿Alguna pregunta?», preguntó. Tenía 1.000.000 de preguntas. Quería preguntar cuándo exactamente me había convertido en un peso muerto en su vida. Quería preguntar si algo de nuestro matrimonio había sido real para ella, o si todo había sido solo una necesidad económica. Quería preguntar si alguna vez me había amado, o si simplemente había amado la seguridad que yo le proporcionaba. En lugar de eso, cogí el bolígrafo que había dejado sobre la mesa. «Ninguna pregunta», dije. Firmé los papeles sin leerlos a fondo. Los firmé sin llamar a un abogado. Los firmé sin negociar ni discutir, ni intentar hacerla cambiar de opinión. Sus ojos se abrieron un poco más cuando terminé de firmar. Creo que mi tranquila aceptación la desequilibró. «¿Eso es todo?», preguntó. «Eso es todo», confirmé devolviéndole la carpeta sobre la mesa. Caminé hacia la puerta de entrada, cogí mi chaqueta y me dirigí a mi coche. «¿A dónde vas?», gritó detrás de mí. «Fuera», dije sin darme la vuelta. Mientras me alejaba, pude verla en el espejo retrovisor, de pie en el umbral de nuestra casa, viéndome marchar. Parecía confundida, como si hubiera esperado una reacción diferente. Pero, ¿qué reacción quería? Lágrimas, súplicas, promesas de convertirme en el tipo de hombre que su nuevo dinero requería. Estaba harto de ser la necesidad de alguien y definitivamente estaba harto de ser la decepción de alguien. No volví a la casa esa noche, ni la siguiente, ni la de registré en un hotel decente en el centro, y empecé a hacer llamadas. No a abogados, ni a amigos, ni a familiares que pudieran intentar disuadirme de lo que estaba planeando. Llamé a una empresa especializada en traslados corporativos. «¿Con qué rapidez pueden organizar un traslado a un estado diferente?», le pregunté a la representante. «Depende de la empresa y del puesto», respondió. «¿Cuál es su plazo?». «2 semanas». Hizo una pausa. «Es ambicioso, pero no imposible».
¿En qué campo trabaja? En 3 días tenía entrevistas programadas en Guadalajara, Málaga y Cádiz. En una semana tenía una oferta de trabajo en Guadalajara, que pagaba un 15% más de lo que ganaba. La empresa necesitaba que alguien empezara de inmediato y estaban dispuestos a cubrir los gastos de traslado. Perfecto. Volví a la casa exactamente una vez, un jueves por la tarde, cuando sabía que mi futura exesposa estaría en su cita semanal en el spa. El lugar ya parecía diferente. Más obras de arte, diferentes arreglos de muebles, flores frescas en jarrones caros. Ya estaba borrando nuestra vida compartida y reemplazándola con su visión de la sofisticación. Empaqué metódicamente ropa, documentos personales, algunos libros que significaban algo para mí. Dejé atrás todo lo que habíamos comprado juntos, todo lo que pudiera recordarme quién solía ser cuando creía estar construyendo una vida con alguien que me valoraba. Las fotos de la boda se quedaron en la repisa de la chimenea. Nuestros muebles se quedaron donde estaban. Incluso mis herramientas en el garaje se quedaron. No quería nada de esa vida, excepto mi libertad. No dejé nota, ni dirección de reenvío, ni explicación. Sí dejé mi anillo de bodas en el mostrador de la cocina junto a su cafetera, donde seguro lo encontraría. La mudanza a Guadalajara ocurrió más rápido de lo que pensaba. La empresa de traslados se encargó de todo. A las 2 semanas de firmar esos papeles de divorcio, estaba de pie en un adosado vacío a 2.400 kilómetros de distancia, viendo cómo el camión de la mudanza desaparecía por la calle. Mi nueva vida comenzó de inmediato, sin periodo de transición, sin mirar atrás, sin dudas. Me sumergí en mi nuevo trabajo. Aprendí los nombres de mis compañeros. Encontré un gimnasio decente. Descubrí que cafetería hacía los mejores sándwiches de desayuno. Cambié mi número de teléfono el día que llegué. Nuevo estado, nuevo número, nuevo proveedor de servicios. Cerré mis antiguas cuentas de redes sociales y abrí otras nuevas con un nombre ligeramente diferente. No me estaba escondiendo exactamente, pero tampoco estaba facilitando que me encontraran. Mientras tanto, según amigo en común que llamó a mi antiguo número y recibió un mensaje de desconexión, mi exesposa estaba planeando una celebración. «Está organizando una fiesta este fin de semana», me dijo el amigo cuando finalmente localizó mi número de trabajo. La llama una fiesta de nuevo capítulo. Al parecer está invitando a todos los que conocemos. Una fiesta. Estaba organizando una fiesta para celebrar que se había librado de mí. «¿Estás bien?», preguntó el amigo. Toda esta situación es muy extraña. Nadie entiende lo que pasó. «Estoy bien», le dije. Mejor que bien, en realidad. Y lo estaba. Por primera vez en meses sentí que podía respirar correctamente. La fiesta, por lo que supe después, fue todo lo que se podría esperar de alguien con demasiado dinero y very poca clase, comida de Catherine Bredijay profesional. Al parecer, le había dicho a todo el mundo que finalmente era libre de vivir la vida que siempre había querido. Según otro amigo que asistió y me llamó después, no dejaba de mirar su teléfono durante toda la noche, mirando hacia la puerta cada vez que alguien llegaba, haciendo comentarios sobre cómo algunas personas simplemente no pueden manejar el cambio y prefieren enfurruñarse en lugar de enfrentar la realidad. Estaba esperando que yo apareciera, esperando que montara una escena, que le rogara, que reconsiderara, que demostrara que no podía vivir sin ella. Pero yo estaba a 2 estados de distancia, montando muebles en mi nuevo lugar y buscando buenos senderos para caminar en la zona. Las llamadas a mi antiguo número comenzaron ese domingo. Según el amigo que finalmente me contó esto, mi exesposa pasó todo el día tratando de localizarme. Llamó repetidamente, dejó mensajes de voz que comenzaron siendo furiosos y gradualmente se volvieron más confusos. «¿Dónde demonios estás?», fue aparentemente como comenzó el primer mensaje. Para el 10º mensaje estaba preguntando a amigos si habían tenido noticias mías. Para el 20º, estaba conduciendo a lugares donde pensaba que podría estar mi antiguo gimnasio.
la cafetería a la que solíamos ir, incluso mi antiguo lugar de trabajo, donde se enteró de que ya había presentado mi renuncia y vaciado mi oficina. Tardó 3 días en darse cuenta de que realmente me había ido. No escondido en casa de un amigo, no alojado en un hotel para demostrar algo. Ido. El investigador privado que contrató a un investigador privado después de 2 semanas de no poder localizarme, le dijo más tarde que había cubierto bien mis huellas. Nuevo trabajo, nueva dirección, nuevo número de teléfono. Todo nuevo. Un acto de desaparición de nivel profesional. Pero eso fue mucho después. En esos primeros meses me concentré en construir algo completamente nuevo. Me uní a un grupo de senderismo y pasé los fines de semana explorando senderos alrededor de las ciudades gemelas. Tomé una clase de cocina y aprendí a hacer cosas que no venían de una caja o un restaurante. Empecé a leer libros de nuevo, algo que de alguna manera había dejado de hacer durante los últimos años de mi matrimonio. Compré muebles que realmente me gustaban, no muebles que parecían caros o sofisticados. Sillas cómodas, un buen colchón, una mesa de cocina donde podía sentarme y desayunar mientras miraba los árboles de mi pequeño patio trasero. Lo más importante es que dejé de mirar por encima del hombro. Dejé de preguntarme qué estaba haciendo, o pensando, o planeando. Dejé de importarme si me extrañaba o se arrepentía de su decisión. Más tarde me enteré de que esperaba que volviera, arrastrándome en un mes. Les dijo a varias personas que solo estaba siendo dramático y que me daría cuenta de que no podía arreglármelas sin ella una vez que la realidad de vivir solo se asentara. Mantuvo la casa exactamente como estaba durante los primeros meses después de que me fui, aparentemente convencida de que volvería y me disculparía por el berrinche que ella pensaba que estaba teniendo. Pero no estaba teniendo un berrinche. No estaba haciendo una declaración ni tratando de darle una lección. Simplemente había terminado. Terminado de ser el plan B de alguien. Terminado de ser la opción práctica con la que alguien se conformaba. Terminado de ser parte de una vida que otra persona consideraba mediocre. Para mi primer invierno en Guadalajara, había establecido rutinas que no tenían nada que ver con mi vida anterior. Había hecho nuevos amigos que me conocían como soy ahora, no como la mitad de una pareja que se había desmoronado. Había aprendido a apreciar de nuevo los tranquilos sábados por la mañana, pero esta vez eran míos por elección, no porque no pudiera permitirme nada mejor. Estaba construyendo el tipo de vida que me pertenecía por completo, y por primera vez, desde que tengo memoria, eso se sentía como suficiente. 3 años después de mi nueva vida en Guadalajara, recibí una llamada inesperada de nuestro antiguo vecino de casa. Habíamos sido amigables, pero no cercanos, así que saber de él fue sorprendente. «Espero que no te moleste que te llame», dijo después de intercambiar saludos básicos. «Conseguí tu número del directorio de tu antigua empresa. Quería preguntarte algo, pero no estaba seguro de si era apropiado». «¿Qué pasa?», pregunté genuinamente curioso. «Es sobre tu exesposa», dijo con cuidado. «No sé si mantenéis el contacto o si siquiera quieres saberlo, pero las cosas se han puesto bastante difíciles para ella últimamente». No estaba seguro de cómo responder a eso. Una parte de mí sentía curiosidad, pero una parte más grande de mí había trabajado duro para dejar de preocuparme por su vida por completo. Difícil es como me encontré preguntando a pesar de mi buen juicio. «Bueno, perdió la casa el mes pasado por ejecución hipotecaria y creo que ha vuelto a vivir temporalmente con sus padres. Esto me tomó por sorpresa. La casa estaba pagada cuando nos divorciamos. ¿Cómo se pierde una casa que no tiene hipoteca? Sacó un préstamo contra ella hace unos 18 meses. Continuó aparentemente leyendo mi confusión en mi silencio. Uno grande. Luego no pudo hacer los pagos. Durante los siguientes 20 minutos me puso al día sobre lo que había estado sucediendo en la vida que había dejado atrás. La imagen que pintó fue a la vez impactante y, si soy sincero, predecible.
Los gastos habían continuado después de que me fui, pero se habían intensificado drásticamente. La ropa de diseñador se convirtió en todo de diseñador. El BMW había sido cambiado por un Mercedes, luego por un Porsche. Había hecho viajes a Europa, comprado joyas que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, renovado la casa 2 veces en 2 años. Organizaba fiestas cada pocas semanas, me dijo el vecino. Grandes eventos caros con Catherine, decorados, todo el tinglado. Creo que intentaba establecerse en algún círculo social, pero le estaba costando una fortuna. Y el préstamo contra la casa. Eso sucedió cuando el dinero de la herencia comenzó a agotarse. Creo que pensó que era solo una medida temporal, una forma de mantener su estilo de vida mientras averiguaba su próximo movimiento. Pero los pagos eran brutales y no tenía ingresos fijos. Sin ingresos fijos, ¿por qué alguien con dinero ilimitado necesitaría trabajar? Intentó conseguir un trabajo hace unos meses, continuó, pero llevaba tanto tiempo fuera del mercado laboral y sus expectativas eran poco realistas. Quería puestos de nivel ejecutivo sin experiencia reciente. Cuando eso no funcionó, intentó iniciar algún tipo de negocio de consultoría, pero nunca despegó. Las matemáticas eran brutales, pero simples. El dinero de una herencia, por muy sustancial que sea, tiene límites, especialmente cuando gastas como si fuera ilimitado y no tienes ingresos para reponerlo. La venta de la casa ni siquiera cubrió lo que debía, dijo el vecino. El préstamo más todas las tarjetas de crédito que había agotado, renovando y redecorando. Se fue sin nada, nada. La mujer que había llamado a nuestra cómoda vida de clase media, mediocre, ahora estaba empezando de nuevo con menos de lo que teníamos cuando nos casamos. Probablemente no debería estar contándote esto, admitió el vecino, pero ha estado preguntando por ti. ¿A dónde fuiste? Si alguien tiene tu información de contacto, creo que la realidad de su situación la está golpeando bastante fuerte. Después de colgar, me quedé sentado en mi cocina en Guadalajara, procesando esta información. No sentí nada, ni satisfacción, ni lástima, ni reivindicación, simplemente nada. Había construido una buena vida aquí. Me habían ascendido 2 veces en mi nuevo trabajo y ganaba más dinero del que jamás había imaginado. Había comprado una pequeña cabaña a 1 hora al norte de la ciudad, donde pasaba los fines de semana haciendo senderismo, leyendo y disfrutando del tipo de tranquilidad que antes se consideraba mediocre. Más importante aún, había empezado a salir de nuevo. Nada serio todavía, pero había conocido algunas mujeres que parecían apreciar la vida que había construido, en lugar de verla como algo que mejorar o de lo que escapar. La llamada del vecino me recordó algo que casi había olvidado. ¿Cuánta energía solía gastar tratando de ser suficiente para alguien que fundamentalmente no creía que yo lo fuera? 2 meses después, recibí otra llamada. Esta vez fue de un viejo amigo diferente, alguien que conocía desde la universidad. Tío, esto va a sonar loco, pero creo que tu exesposa intentó contactarme en Facebook, dijo. Me envió un mensaje preguntando si sabía cómo localizarte. Dijo que era importante. ¿Qué le dijiste? Nada. No respondí, pero el mensaje era intenso. Dijo que necesitaba hablar contigo sobre algo urgente, que había cometido algunos errores y quería arreglar las cosas. Muy dramático, importante, urgente. Errores. Quería arreglar las cosas. También mencionó que había estado intentando llamar a tu antiguo número y que estaba desconectado. Continuó. Creo que lleva un tiempo intentando localizarte. Esa noche me encontré pensando en la mujer con la que me había casado frente a la mujer que me había entregado los papeles de divorcio, porque no era lo suficientemente sofisticado para su nuevo estilo de vida. Me pregunté qué versión era la real o si ambas lo eran, pero preguntárselo no cambiaba nada. Había tomado mi decisión cuando firmé esos papeles y desaparecí. Había elegido empezar de nuevo por completo en lugar de luchar por alguien que ya había decidido que no valía la pena luchar por mí. 6 meses después, las llamadas y los mensajes de Facebook
aparentemente se intensificaron. Los amigos comenzaron a contactarme con más frecuencia, todos con variaciones de la misma historia. Mi exesposa me estaba buscando activamente, pidiendo información a conocidos mutuos, incluso contactando a personas que apenas conocías si pensaba que podrían tener alguna conexión conmigo. «Parece desesperada», me dijo un amigo. «No solo económicamente, aunque creo que eso es parte de ello, más bien desesperada emocionalmente, como si finalmente se diera cuenta de lo que renunció, a lo que renunció». Interesante forma de decirlo. Por lo que deduje de estos informes de segunda mano, había pasado la mayor parte de 2 años tratando de mantener el estilo de vida que creía merecer, quemando dinero y relaciones a un ritmo alarmante. Los amigos del club de campo habían desaparecido cuando se acabó el dinero. El sofisticado círculo social se había mudado a alguien más con bolsillos más profundos. Estaba sola, arruinada, y al parecer empezando a comprender que la seguridad financiera y la conexión humana no son lo mismo. Pero esa era su lección que aprender, no la mía que enseñar. Ya había aprendido la mía, que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de alguien que no valora lo que aportas a su vida. Y lo había aprendido lo suficientemente bien como para que incluso escuchar sobre su desesperación no me hiciera querer rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Algunas personas pasan años tratando de encontrarse a sí mismas. Yo me había encontrado perdiendo a alguien que nunca quiso realmente encontrarme en primer lugar. 5 años después de firmar esos papeles de divorcio, vivía el tipo de vida que nunca había imaginado posible. Mi casa adosada estaba pagada antes de tiempo. Me habían ascendido a la alta dirección y estaba en una relación sólida con alguien que apreciaba los tranquilos sábados por la mañana tanto como yo. Entonces, mi teléfono del trabajo sonó un martes por la tarde. «¿Es usted?», preguntó una voz desconocida. Quiero decir, ¿es usted el que solía vivir en León? La voz pertenecía a un investigador privado llamado Rodríguez. Profesional, directo, sin rodeos. «Depende de quién pregunte», respondí. Su exesposa me contrató para encontrarlo. Lleva unos 2 años intentando localizarlo. Dice que tiene algo importante que discutir. 2 años. Llevaba 2 años buscándome activamente. Me pidió que le dijera que encontró 300 llamadas perdidas en su antiguo número de teléfono. Continuó Rodríguez. La compañía telefónica guardó los registros incluso después de que la línea fuera desconectada. Así que había estado llamando a ese número regularmente durante 5 años. 300 llamadas, en 5 años. Eso era más de una llamada por semana a un número que había estado muerto desde el día que me fui. «¿Quiere reunirse?», dijo. «Dice que viajará a donde usted esté. El dinero no es un problema para el viaje, aunque por lo que puedo deducir, el dinero es definitivamente un problema para todo lo demás». Le pregunté a qué se refería con eso. «Está arruinada», dijo sin rodeos. «Vive con sus padres, trabaja en una tienda por departamentos. El primo que me contrató está pagando mis honorarios, porque ella no puede permitírselos. Es alguien que pasó de ser rica a estar completamente sin blanca en tiempo récord. Y ahora quiere hablar. Ahora quiere hablar», confirmó. Me dio un largo discurso sobre errores y arrepentimientos, y cómo ha aprendido lo que realmente importa en la vida. Cosas estándar, pero parecía sincera al respecto. Le dije a Rodríguez que lo pensaría y que le devolvería la llamada, pero no necesitaba pensarlo. Había terminado con ese capítulo de mi vida hacía 5 años. Lo que sea que necesitara decir, cualquier cierre que estuviera buscando, no era mi responsabilidad proporcionárselo. Le devolví la llamada esa noche y le dije que no estaba interesado en reunirme. Esperaba esa respuesta, dijo. Me pidió que le dijera que entiende si no quiere verla, pero que de todos modos estará en Buenos Aires este fin de semana. Dice que esperará en esa cafetería de Calle Mayor a la que al parecer solía ir. Parece saber mucho sobre sus rutinas actuales. Mucho sobre mis rutinas actuales.
Eso era inquietante. ¿Cuánto sabe de mi vida aquí?, pregunté. Lo suficiente como para ser preocupante, admitió Rodríguez. Sabe dónde trabajas, dónde vives, a qué gimnasio vas. Te ha estado investigando durante meses antes de contratarme. Yo solo lo hice oficial. Genial. Mi exesposa me había estado acechando desde 2.400 kilómetros de distancia. Mire, continuó Rodríguez, llevo 15 años en este trabajo. Normalmente puedo decir cuando alguien está genuinamente arrepentido y cuando simplemente está desesperado. Esta mujer es ambas cosas, pero el arrepentimiento parece real. No pide dinero ni intenta volver contigo. Solo quiere disculparse y explicarse. Y si no me presento, entonces se va a casa y nunca más sabrá de ella. Eso es lo que prometió de todos modos. El viernes por la tarde me encontré pasando por esa cafetería de Calle Mayor. No porque planeara encontrarme con ella, sino porque tenía curiosidad. Después de 5 años de silencio total, quería ver cómo se veía la desesperación en alguien que solía tenerlo todo. Estaba allí sentada en una mesa de esquina, sin parecerse en nada a la mujer sofisticada que me había desechado por no ser lo suficientemente bueno para su nuevo estilo de vida. Parecía cansada, mayor. Su ropa estaba limpia, pero obviamente era barata. Llevaba el pelo recogido en una simple cola de caballo en lugar del elaborado peinado que había favorecido durante su fase de riqueza. Revisaba su teléfono constantemente, mirando hacia la puerta cada pocos segundos. La observé durante unos 10 minutos desde el otro lado de la calle. Una parte de mí sentía pena por ella. La parte más grande recordaba cómo se sentía ser llamado mediocre por alguien que había prometido amarme para siempre. No entré en la cafetería. En cambio, me fui a casa con mi novia, que estaba preparando la cena, y quería saber cómo había ido mi día. Pero verla allí, esperando desesperadamente una conversación que no tenía intención de tener, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo la habían tratado los últimos 5 años, y me dijo aún más sobre lo bien que me habían tratado a mí. El sábado por la mañana llegó con un golpe inesperado en mi puerta principal. Estaba preparando café, disfrutando del tranquilo comienzo de mi fin de semana cuando sonó el timbre. A través de la mirilla la vi. Se veía peor de cerca que desde el otro lado de la calle en la cafetería. La confianza y la arrogancia que la habían definido durante nuestro divorcio habían desaparecido por completo, reemplazadas por algo que parecía una desesperación genuina. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. «Hola», dijo en voz baja. «Sé que no querías reunirte, pero tenía que intentarlo una vez más. ¿Cómo conseguiste mi dirección?» El investigador. «Lamento aparecer así, pero llevo 5 años intentando localizarte. 5 años pensando en lo que hice, en lo que dije, en lo mal que lo estropeé todo». Miró más allá de mí hacia mi casa, asimilando lo que podía ver de la vida que había construido sin ella. «Te ves bien», continuó. «Feliz, me alegro». No respondí. Solo esperé a que dijera lo que había viajado 2.400 kilómetros para decir. «Sé que no me debes nada», dijo con la voz empezando a quebrarse. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito que sepas que lo siento. Lamento increíblemente cómo te traté las cosas que dije por tirar por la borda lo mejor de mi vida, porque fui demasiado estúpida para ver lo que tenía». «Vale», dije. Simplemente pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Creo que esperaba ira o emoción o algún tipo de reacción dramática. Lo perdí. Todo continuó. El dinero, la casa, todos esos amigos a los que solo les importaba lo que podía gastar en ellos. Ahora trabajo en una tienda, vivo con mis padres, y paso cada día pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si no hubiera sido tan egoísta y ciega. «Lamento que te haya pasado eso», dije, y lo decía en serio, «pero no estoy seguro de lo que quieres que diga». «Quiero que sepas que te amo», dijo, las palabras saliendo de golpe como si las hubiera estado conteniendo durante años. «Nunca dejé de amarte. Simplemente me dejé llevar por el dinero y el estilo de vida y la idea de que merecía algo mejor
cuando lo que tenía ya era perfecto. Este era el momento que había estado construyendo, el gran gesto, la confesión sincera, la súplica de perdón y reconciliación. «Aprecio que me lo digas», dije, «pero no cambia nada». Su rostro se descompuso. «Por favor, sé que no lo merezco, pero podríamos intentarlo de nuevo. Podríamos empezar de cero. Soy diferente. Ahora entiendo lo que realmente importa». «Eres diferente porque tienes que serlo», repliqué, «porque el dinero se acabó y el estilo de vida no era sostenible. Eso no es lo mismo que cambiar de verdad. Eso no es justo», protestó. «He aprendido de mis errores. He crecido como persona». «Quizás lo has hecho», dije. «Pero yo también he crecido, y la persona que soy ahora no tiene espacio para alguien que me trató como tú lo hiciste». Entonces empezó a llorar. No las lágrimas dramáticas de alguien que intenta manipular una situación, sino los sollozos silenciosos y rotos de alguien que finalmente se había quedado sin opciones. «Sé que te hice daño», susurró. «Sé que dije cosas terribles y te hice sentir que no eras suficiente, pero eras suficiente. Eras todo, y lo tiré todo por la borda por nada. Lo tiraste porque en ese momento creías genuinamente que yo no era suficiente». La corregí. «No cometiste un error en el calor del momento. Tomaste una decisión calculada, basada en cómo pensabas que debería ser tu vida». Me miró con el maquillaje corriendo por sus mejillas. «Entonces, no hay nada que pueda decir, nada que pueda hacer. No hay nada que hacer», dije suavemente. «Lo que pasó entre nosotros está terminado. Ya no estoy enfadado contigo, pero tampoco estoy disponible para una segunda oportunidad». «¿Estás? ¿Estás viendo a alguien?», preguntó. Sí, dije. «Alguien que valora el tipo de vida que estamos construyendo juntos, en lugar de verla como algo que mejorar». En ese momento oí el portazo de un coche en la entrada. Mi novia volvía a casa de su carrera matutina. «Necesito que te vayas ahora», dije con firmeza. «Y necesito que no vuelvas. Lo nuestro se acabó y se acabó hace 5 años. Tienes que aceptarlo y encontrar una manera de seguir adelante con tu vida». Asintió entre lágrimas, comprendiendo que este era realmente el final. «Espero que puedas perdonarme algún día», dijo mientras comenzaba a caminar hacia su coche de alquiler. «Ya lo he hecho», respondí, «pero el perdón no significa reconciliación». Mientras se alejaba, mi novia subió corriendo por la entrada. «¿Quién era?», preguntó jadeando por la carrera. «Nadie importante», dije, y me di cuenta al decirlo de que era completamente cierto. La mujer que una vez había sido el centro de mi mundo se había convertido exactamente en lo que ella siempre me había visto a mí, irrelevante para la vida que realmente importaba. La diferencia era que yo había construido una vida que realmente importaba, y ella todavía estaba buscando a alguien más que le construyera una. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Hasta pronto.